tenemos el poder de la elección. Sí, Y podemos elegir ser rico o ser pobre. Si te juntas con 5 pobres, serás el sexto. Pero si te juntas con 5 millonarios, serás el sexto. Los activos adquieren los lujos. Queridos amigos, muy buen inicio de semana. El día de hoy estamos acá reunidos en Haz que Suceda, Enciende tu Mente y dándote la más cordial bienvenida a una semana llena de cosas maravillosas. Hola Renato, hola Margarita, ¿cómo han estado? Espero que esta semana que nos vamos por delante estaremos llenos de cosas muy buenas. ¿Cómo has estado, Renato? ¿Qué tal te has estado estos días? Mi César, muy buenos días. Margarita. Buenos días, Buenos hola días. César. La verdad que muy emocionado, más que todo con el tema del libro. A mí me encanta siempre Robert Kiyosaki y el tema de los bienes raíces me apasiona. Deja de ser un libro romántico si lo ponemos en práctica, y esa es la intención. No solo estar motivados, sino entrar en acción. Y nadie más puede entrar en acción que uno mismo. De nada sirve que yo esté leyendo si yo no hago nada, sino únicamente César o Margarita. La idea es que unos motiven a otros para comenzar. Por eso es tan importante conseguirse las personas adecuadas para tener la motivación ideal para poder emprender o hacer negocios. Excelente. Muy bien, pues te damos la más cordial bienvenida con esta recomendación que te da Renato para siempre estar dispuesto a invertir, a hacer nuevos negocios. Y pues lo que realmente estamos buscando es que hay 3 formas de generar dinero. Una es trabajando fuerte, la otra es haciendo negocios y la otra es invirtiendo. La primera pues te dará un recurso limitado, más las otras 2, tanto la inversión como los negocios, te dará una libertad financiera y una oportunidad de negocio. Esto es Haz que Suceda, dándote recomendaciones constantes. Pues bueno, vamos a iniciar hoy dándole siempre la bienvenida a nuestro invitado fundamental, Robert Kiyosaki, con el libro Padre Rico, Padre Pobre, y como enseñándote a ti de una manera específica a salir de esta carrera que él ha autodenominado la carrera de la rata. Pues bueno, en el capítulo anterior hablamos de 5 componentes que la verdad es que es importante, son limitantes y que de alguna manera debemos de aprender a superar los obstáculos. Esas limitantes era uno el miedo, el otro era el cinismo, la otra era la pereza, la otra los malos hábitos y la más fundamental de toda, la arrogancia para poder crecer. Y fuimos hablando de cada uno de ellos, como el miedo nos paraliza, como el cinismo de alguna manera pues definitivamente nos acaba de nuestro esquema de la forma de pensar, la pereza, cómo vencerla, cómo dejar los malos hábitos y obtener nuevos hábitos, y fundamentalmente la arrogancia de vernos limitados en nuevas formas de aprender y nuevos aprendizajes adquiridos. Bueno, estos 5 componentes nos llevan a una estructura que hoy por hoy, pues la verdad es que la bienvenida que te damos es el inicio, ¿no? ¿Cómo comenzar? Así es. Y la verdad es que el capítulo de hoy, queridos amigos, ponle mucha atención porque trae 10 componentes fundamentales que si los sigues como una receta, como una fórmula establecida en tu vida, demostrada por el señor Robert Kiyosaki, entre sus componentes fundamentales, te vas a dar cuenta que esos 10 componentes te van a ayudar grandemente a alcanzar grandes resultados. Entonces, sin más que decirte, Haz que Sucede te dice, abrochas el cinturón, bienvenido a un capítulo más con nosotros, y dejo la palabra a Renato y después Margarita nos irá ahí. Okay. Arranquemos con el componente número 1, Renato. Pues Robert nos pregunta que cómo podemos hacer para comenzar, y claramente nos dice que él al inicio le preguntaron que si era difícil comenzar y dijo que es como andar en bicicleta. Al principio uno va tambaleando, se puede caer, pero una vez uno ya sepa manejar, es como uno se va solo. Entonces eso es lo importante, saber de que todo principio cuesta, pero ya teniendo la destreza de pedalear y guardar el equilibrio, uno ya puede ir sin ningún problema. También menciona que para él fue triste que su papá haya trabajado toda la vida para ser director de Hawái
y todo ese esfuerzo no lo pudo heredar a sus hijos, no pudo heredar el salario ni el puesto. En cambio, los ricos pueden trabajar y heredar una empresa, trabajar y heredar activos. Pero en cambio, las personas que son asalariadas no pueden heredar todo ese gran esfuerzo que han hecho cuando han trabajado para otras personas. Y que siempre es importante tener presente que es bueno esforzarse para uno mismo. Y nos recomienda 10 puntos y que uno de lo principal es que nosotros tenemos que despertar ese genio financiero que llevamos dentro. Todos somos genios, pero tenemos que despertarlo. Y nos recomienda el punto número 1 es que necesitamos una razón más grande que la realidad. Y se enfoca en el poder del espíritu. Porque muchas veces los deseos no son lo suficientemente grandes o no son lo suficiente para que nosotros nos levantemos todos los días para hacer algo. Y comenta Robert que le preguntó a una nadadora olímpica que cómo hacía para esforzarse tanto. Y dice que el amor a su familia, el hecho de que la felicitaran por ese esfuerzo tan grande que hacía esa persona para levantarse de madrugada, ir a entrenar, luego ir a estudiar, después volver a entrenar. Dice que eso no es únicamente con el deseo, sino es un poder espiritual grande que tenemos todos. Porque eso es lo importante, o sea, tener ese fuego por dentro para decir yo voy a buscar un inmueble, yo voy a venir y voy a buscar en Facebook. Ahorita está Marketplace, tan fácil que es poder hacer las cosas, pero si mi fuerza interior no es tan grande, pues ahí se queda. Y decir no se pudo porque no encontré nada o no se dio, pero hay que seguir luchando porque tenemos que tener ese fuego por dentro. Otra cosa que Robert nos dice siempre es que tenemos que estar enamorados de lo que queremos hacer. De lo contrario, va a ser una rutina que tarde o temprano vamos a botar. Pero, ¿qué más les puedo decir? Que el poder del espíritu no está en un plano físico, sino está en un plano espiritual. Así que les recomiendo que todos tengamos presentes que para lograr las cosas necesitamos una fortaleza espiritual. Y realmente, queridos amigos, lo que Renato te pide es que encuentres y puedas lograr obtener. Gracias, Renato. La verdad es que cuando tú lo explicabas, en mi mente venía tener propósitos claros y bien definidos es importante en la vida. Si uno no tiene un propósito más allá de lo que es, porque a veces uno está acostumbrado, y antes de pasar al punto siguiente con Margarita, uno está como muy acostumbrado a ver lo que se ve, pero lo que se ve es muy simple, sino que hay que tratar de ver mucho más lejos de lo que de tener propósitos claros y definidos. Realmente eso, ¿verdad? Muy bien, excelente aporte. Pues, querido amigo, esto es Haz que Suceda, que pide que encuentres un propósito en tu estructura bien definida, más allá de lo que es una simple razón, más grande que la realidad. Muy bien, pues en base a esto, pues Margarita, cuéntenos usted qué le deja el poder de elegir. A mí me gustó mucho ese poder porque escoger diariamente, todos diariamente tomamos decisiones que van a tener sus consecuencias positivas o negativas según cuál haya sido la decisión que hayan tomado. Y Robert Kiyosaki habla de que en el poder de la elección eso es como que la principal razón porque la gente quiere vivir en un país libre, porque quieren tener el poder de elegir. Imagínense, yo cuando leí esto, yo dije, tiene tanta razón, porque si a mí me dijeran qué tengo que hacer, dónde elegir y todo, digamos, lo que viene a mi alrededor, tuviera que ser de esa forma, de verdad me sentiría como que atada y posiblemente no me sentiría plena con mis decisiones, porque no fui yo la que decidió, sino decidieron por mí. Pero más que eso, desde el punto de vista que él comenta, financiero, uno decide qué hacer con cada centavo que uno adquiere. Todos los esclavos, diríamos en el otro libro, ¿verdad? Con cada uno de los centavos que uno tiene, que feo se ve eso, pero así lo dice en un libro que se llama
El hombre más rico de Babilonia, que también ya hicimos un contenido respecto a este libro y que lo menciona también más adelante Robert Kiyosaki en este libro. Digamos, nosotros tenemos el poder de elegir si con ese dólar o con ese quetzal o con la moneda en la que ustedes se encuentran en este momento, yo voy a invertir o me lo voy a gastar o lo voy a ahorrar. ¿Qué voy a hacer con ese dólar? Y el beneficio de elegir o escoger diariamente es que nosotros, desde el punto de vista financiero, tenemos que saber qué me va a multiplicar, cómo voy a hacer crecer esos activos, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Pero en esta ocasión él se refiere también en invertir muchísimo en la educación. He mencionado un ejemplo que me causaba mucha gracia, que una amiga de él dice que se entraron los ladrones a su casa. Y se entraron y se robaron que la televisión, que los electrodomésticos, que esto y el otro, pero adivinen qué no se llevaron. Lo más importante, según el punto de vista de Robert Kiyosaki, y estoy totalmente de acuerdo, no se llevaron los libros. Sí, claro. Los libros no se llevaron, y él decía, eso es lo más importante, porque de esa manera, pues, obviamente, la mayoría de personas escoge lo otro porque no lo considera, pues sí, lo considera más importante que un libro, ¿verdad? Pero entonces, él menciona que es cierto, el 90% de la población compra aparatos de televisión, no compra para invertir en su educación. Lo que tú decías, Renato, de despertar ese genio financiero, ¿cómo lo despierta uno también con conocimiento? ¿Cómo podemos nosotros aprender a poder elegir de manera asertiva diariamente? Entonces, él hacía una membranza de ¿qué hace Robert Kiyosaki? Él asiste a seminarios, invierte en su educación, invierte en su conocimiento, incluso pues lee constantemente. Él mencionaba que en 1973 estaba viendo la televisión cuando apareció una persona que anunciaba un seminario de 3 días sobre cómo adquirir bienes raíces sin pago inicial, o sea, puede asistir, ¿verdad? Él gastó $385 y ese curso le produjo al menos unos $2 millones, si no es que aún más. Entonces, si uno se pone a pensar, ahora piensen ustedes en su educación. Por ejemplo, los que ya se graduaron, los que ya tienen una maestría o tienen una licenciatura o pensión cerrado, hagan números, ¿cuánto han gastado en su educación? Puede ser miles, no sé, de dólares o de la moneda que esté en su país, y eso realmente se ha devuelto de alguna forma, tal vez no ahorita, pero se tiene que devolver de alguna forma. Entonces, el activo principal que Robert Kiyosaki nos deja en esta parte es que tenemos que elegir también de manera asertiva, donde la educación también sea primordial. Y bueno, él menciona pues bastantes personajes donde él ha aprendido bastante, también personas que las han criticado mucho y que han utilizado el hábito de la lectura. Y bueno, y también menciona que existen muchas personas inteligentes que discuten o defienden de alguna manera alguna idea, pero realmente se vuelven arrogantes porque realmente no tienen ni idea de lo que están hablando. Eso también lo hablamos en algún momento, ¿verdad? De la gente que es arrogante, que, híjole, empieza a hablar de un montón de cosas que no tiene fundamento. Entonces, una persona verdaderamente inteligente da la bienvenida a esas ideas, da la bienvenida a que puede crear esa sinergia de que se le puede permitir hablar. Cuando ustedes se topen con personas que tienen la verdad absoluta, esas son las personas que tienen esa arrogancia. Y son personas que seguramente no están cuidando ese conocimiento constante. Entonces, en resumidas, les podemos decir que en la segunda razón que yo escojo diariamente es que ustedes el día de hoy, los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando, pueden elegir o ver televisión, la serie de Netflix, o leer un buen libro, o escuchar un buen documental,
escuchar un buen audiolibro o ver un buen documental, quiero decir, para aprender. Y de esa educación que tengamos, pues ponerlo en práctica. Hace un minuto estábamos hablando precisamente, miren, y estamos terminando de leer este libro y estamos terminando el contenido de Padre Rico y Padre Pobre. Y bueno, vamos a poner en práctica, por supuesto, si no, ¿para qué estamos leyendo tanto? Entonces yo estoy eligiendo hoy decir, sí lo quiero poner en práctica. Ok, querido amigo, Margarita te dio una herramienta fundamental, el que tú tienes el poder de escoger. Fíjate, César, de que una parte es bien importante que tenemos que tener claro, es que todos tenemos el poder de la elección, Sí, que podemos elegir ser rico o ser pobre. claro. Solo tenemos esos dos caminos, ser rico o ser pobre. Y esa elección, digamos, la tomamos todos los días. Porque si salimos y gastamos, voy a decir, un combo agrandado, nos está alejando de nuestro propósito financiero. Pero si somos austeros, simplemente nos está acercando a nuestro propósito financiero. Entonces, el ser rico o pobre no es el resultado así como, yo así nací, oye, es que la situación está difícil. No, es una decisión que tomamos todos los días, porque nos acerca o nos aleja a nuestra meta. Y es que, perdón, Sí, también sí. quiero aclarar algo con lo que tú decís de ser rico o pobre, no significa tampoco el tener el montón de dinero en la cuenta de ahorro o en la cuenta monetaria, también en pensamiento, o sea, desde ahí viene esa parte. O sea, lo que nosotros queremos transmitir es que las personas que tienen muchos recursos es porque en su mentalidad, en su genio financiero, así lo creen y así lo deciden hoy. ¿Sí? ¿Es mentalidad rica o mentalidad pobre? Y realmente, pues Margarita y Renato, ustedes dos dieron consejos, pues para mí el poder de elegir, que tú decías, ese poder de elección que uno tiene para saber qué ruta voy a tomar, si el de la pobreza o el de la riqueza. Es una decisión, al final es una decisión, una disyuntiva ahí que nos lleva por los caminos. Toma en cuenta ese segundo componente, el poder de elegir. El tercer componente me gusta muchísimo porque habla de escoger cuidadosamente. Yo escogí a mis amigos cuidadosamente. ¿Sí? O sea, los amigos, pues de una manera, conozco muchas personas, tengo algunos amigos, unos que tienen muchos recursos económicos, al igual que Robert Kiyosaki, y otros que no tienen recursos. Pero de saber en cada fase con cada uno de ellos hay un modelo de aprendizaje, ¿verdad? Yo aprendo de tu persona, aprendo de Margarita, aprendo de otras personas. Entonces, pero saberlos escoger, a mí me recuerda aquella estadística que tú siempre dices. Si eres amigo de 5 personas que fuman, serás el sexto fumador. Sí. Si eres acompañante de 5 personas que comen desbordadamente todo tipo de comida, serás el sexto con exceso de obesidad. Y es que eso tiene un trasfondo, ahí sí que voy a decir, no soy psicóloga clínica, pero lo vi, lo estudié. Tiene un trasfondo en la psicología colectiva. Para pertenecer a un grupo, yo tengo que tener ciertos hábitos como ese grupo. Por ejemplo, ahorita las generaciones, ¿verdad? Las nuevas generaciones, la generación Z. Si no tenés Instagram, no estás en nada. O sea, ¿cómo no tenés Instagram? Y el padre de familia ahí pidiéndole a Dios que no quiera tener Instagram por todo lo que se escucha. Muchas veces es por querer pertenecer, pero eso también uno lo elige, o sea, hablando de elegir diariamente quiénes van a ser mis amistades y con quién me puedo yo acercar más para aprender de esas personas. Así es. Y la verdad es que, querido amigo, te pedimos que tú elijas cuidadosamente a tus amistades, a tus amigos, tu entorno. En la estadística, si te juntas con 5 pobres, serás el sexto. Pero si te juntas con 5 millonarios, serás el sexto. Si te juntas con 5 inversionistas, serás el sexto. Si te juntas con 5 dueños de negocios, serás el sexto. O sea, todo va a depender. También si te juntas con 5 personas que trabajan mucho, serás el sexto. Porque de alguna manera, ese modelo, Robert Kiyosaki lo define de esta forma. Si te juntas con personas asustadas, te van a asustar. Sí. Así de sencillo.
Entonces tienes que saber ser muy selectivo en el modelo para escoger cuidadosamente, porque eso te genera un entorno. Contaré no una experiencia de libro, sino una experiencia de un director de un banco. Que en nuestro país hay un banco que es muy grande y tuve la oportunidad de conocer a uno de sus directores, pero él me contó su historia. Y me impresionó mucho porque él venía y lo que hacía es que en ese entonces solo tenía un saco, solo un saco. Él se ponía, ¿verdad? Y se cambiaba de camisa. Pero todos los días, voy a hacer la comparación, solo tenía $1 en su bolsa y eso costaba el café donde él iba. Un café donde llegaba gente con muchos recursos. Entonces él llegaba ahí, pedía un café que tenía muchos refines, ¿verdad? Con $1, voy a decir, en nuestro país 10 quetzales costaba el café. Era caro en ese entonces, estaba hablando hace muchos años atrás. Pero él se tomaba un café en ese lugar. Y él le contaba la experiencia de que él se llegaba a sentar en ese lugar porque ahí habían pensamientos de grandeza de la gente que estaba en el entorno con él. Y él oía hablar a la gente de muchas cantidades financieras, de muchos recursos económicos. Entonces él se contagió de eso. Porque él cuando se metía la mano dentro de la bolsa, lo que tenía era la bolsa, a un inicio. Pero cuando empezó a familiarizarse con ese tipo de personas, empezó a tener amistades diferentes con las cuales posteriormente hizo muchos negocios. Entonces, él llegó a tener un poder económico sumamente grande. Él probablemente podría ser uno de los que podría Robert Kiyosaki hablar en su libro, porque se empezó a rodear de personas que de alguna manera tenían muchos recursos, que tal vez no fueron tan observadores como él de poderlo hacer, pero él escogía cuidadosamente. Él no se juntó con personas que se asustaban fácilmente, se juntó con personas que contaban historias exitosas, cómo lo habían logrado, ciertos resultados. Inspiracionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Él claramente se conectó y se inspiró. Y no lo busco alrededor del mundo, sino que ahí cerquísimo, como una estructura donde de alguna manera pues él no se juntó con gente que se asusta. No te juntes con personas que son pesimistas, que te van a no lo hagas porque no. Con los pollitos, dice Robert Kiyosaki. Porque nos andamos quejando siempre abajo de la gallina, queremos hacer las cosas muy seguras, el cielo se está cayendo, empieza a llover y queremos salir bien. No se trata de eso. Y hasta van a caer mal, uno va a caer mal. Fíjense que muchas veces cuando uno es muy positivo, optimista en un grupo que es muy negativo, pues sí, que es muy negativo. Viene, o sea, no lo dicen, pero sí se hace notar que a veces hasta puede caer mal mismo, ¿verdad? Claro, porque piensan que es como fantasía, como que fuera Walter Lanza, aquella serie de ¿en qué mundo vives? Animados de ayer y hoy, ¿va? Los dibujos animados de ayer y hoy, y pensarán que eso es el futuro. Yo me imagino, pues, las personas a veces no lo visualizan, pero realmente escoger cuidadosamente tu entorno. Yo, por ejemplo, el conocerte a ti, conocerla a usted, conocerlos a ustedes, a mí me genera un entorno diferente, un entorno de lectura, un entorno de inversión, una estructura de nuevos negocios. Yo les voy a enseñar un día mis comentarios de mi clase, ¿verdad? Algunos alumnos me dicen, mire, su clase es poderosa. ¡Wow! Digo yo dentro de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque invítenos un día. Enseño cosas diferentes. Sí, ya no la misma, digamos, hoy cabalmente le contaba yo a Margarita antes de venir, subí en un elevador con el director de una escuela de negocios que es de nivel promedio y me subí en el elevador con él y le digo, no, mire, le digo, fíjese que estoy hablando con una escuela de negocios que tiene un poder adquisitivo muy alto, pero creo que no es el objetivo ahí, porque ellos se emprenden dentro del emprendimiento de sus papás. Y en otra universidad que también estoy es demasiado científica, creo que la suya sería un target adecuado para hablar de eso, me interesa. Y solo me bajé del elevador y nos intercambiamos teléfonos y será nuestro siguiente grupo objetivo para hablar un poco de esto, ¿verdad? Buenísimo. La verdad es que hay una frase que se acomoda a este tema que dice: las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Tenemos que aprender a hacernos fiel a nosotros mismos y no ser amigo de Vicente, porque ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Y tenemos nosotros que ser personas individuales para el momento de querer seguir a alguien, ¿sí? Porque no es seguir a las masas. Claro. Pero el punto 4 nos dice que tenemos que dominar una fórmula y después conocer otra. Que tenemos que aprender, tenemos que aprender el poder del aprender rápidamente los procesos. Por ejemplo, pienso que la mayoría conoce una fórmula de generar dinero
que es intercambiar tiempo por dinero. Y no está mal esa fórmula. Pero si ya la tenemos dominada, podemos meternos a un curso de bienes raíces que nos enseñen cómo invertir. Todos tenemos la idea que para invertir en bienes raíces se necesita mucho dinero, cosa que no es cierta. Pero ¿cómo lo podemos aprender? Simplemente estando en el medio, ¿sí? Al estar dentro de las oportunidades de bienes raíces, vamos a ver que en muchos negocios no se necesita dinero. Y otro punto es de que ahora ya no necesitamos así como decir, es que tampoco tengo dinero para meterme un curso. Tantos cursos gratuitos que hay en las redes sociales. Uno se mete a TikTok, pueden haber contenido de alto valor. En YouTube también hay un montón de cursos de bienes raíces, de compra de acciones, de criptomonedas, inversiones de acciones. La verdad es que al final tenemos que buscar otra forma adicional de generar dinero, porque ya aprendimos una. Si ya aprendí cómo intercambiar tiempo por dinero, entonces esa es una. Ahora busco otra. ¿Cómo bienes raíces? Ya domino los bienes raíces, ok, voy a buscar criptomonedas. ¿Por qué? Porque es otra forma de generar ingreso. Ya domino las criptomonedas, hago entonces compra de acciones. Porque es muy difícil llenar un vaso con un solo chorro. Entonces necesitamos tener varios chorros para llenar ese vaso. Entonces, el punto es, aprendamos a generar ingresos de otras formas. Y realmente, pues como Renato lo establece claramente, ¿verdad? Es un modelo fundamentalmente donde usted al dominar algo, no se crea que ya lo dominó, sino interesante pasar a una nueva fórmula, o sea, un nuevo concepto. Darle al concepto anterior una fórmula o un valor diferente que le dé un valor adquisitivo o una oportunidad mayor de participación, ¿verdad? Este cuarto componente, anótalo muy bien, porque esa fórmula que ya dominas te debe de servir como plataforma para la siguiente que venga y no quedarte estancado en ese modelo, ¿verdad? Margarita, este es un tema que hemos hablado ya cuando hablamos de El hombre más rico de Babilonia. Páguese usted primero. Sí, Cuéntanos un poco de esa parte. Que me recordó el libro cuando lo leímos. Claro. Fíjense que esta parte de páguese usted primero, a usted mismo primero, digamos que los 10 pasos son importantes, dice Robert Kiyosaki, pero en que vamos a platicarles ahorita, es como que el más complicado, el más difícil, porque tiene que ver con una autodisciplina que uno tenga. Digamos, la falta de esa autodisciplina es el factor más importante para diferenciar entre los ricos, los pobres y la clase media. Entonces, digamos, él lo ejemplifica de una manera muy sencilla y menciona que las personas que poseen baja autoestima, la presión financiera no la pueden controlar. Eso me llamó mucho la atención, porque digamos, la gente que posee esas deudas porque han invertido, las personas que se meten a conseguir más dinero de otros lados por querer operar y no pueden con esa presión financiera, no van a lograr esta parte de páguese a usted mismo primero. Él menciona que el mundo hace eso, que la gente, o sea, digamos, que seamos rufianes y no pagar a la gente, los acreedores, pero es que es una forma, digamos, por decirlo así, si usted no se pone su 20%, usted, ¿cómo pretende seguir avanzando? Y con lo que decía Renato el otro día, después vemos cómo les pagamos a los proveedores, ¿verdad? O sea, primero pagarse a uno es difícil, porque uno dice, ay no, voy a pagar la tarjeta ahorita, pero ya te pagaste. No, primero quiero salir de deudas, ese es el primer pensamiento. Y sí se van a salir de deudas, pero primero hay que tener esa autodisciplina de pagarse a uno mismo, y eso cuesta a ustedes. Y les puedo decir que la mayoría no lo hacemos de una manera como un hábito, a veces sí, a veces no, y la verdad sí tiene que ser siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, habla de 3 habilidades de administración importantes que hay que tener en el propio negocio. Que la primera es para tener esta parte, ¿verdad? De pagarse uno mismo primero. Primero, tener una muy buena administración de flujo de efectivo.
La segunda es administrar a la gente y el tercero es la administración del tiempo personal. Las tres son importantes, ¿sí? Y eso se aplica, digamos, en cualquier cosa, no solo en los empresarios, puede ser en cualquier área, en la familia, en todo. Y cada una de estas habilidades hace fortalecer el dominio de esa autodisciplina. Digamos, menciona mucho que no hace más fácil que podamos pagarnos a nosotros mismos, pero teniendo esas habilidades va a ser como que sea un poco más sencillo. Ese es un hábito, ustedes. Yo así lo veo, un hábito que se tiene que adquirir. Ahí sí que atrancas. Pero en el término de que cada lección aprendida, de que uno se pague a uno mismo, pues aprender de eso. ¿Sí? Entonces hay un libro que ya les comentamos que está en otro de nuestro contenido, que es El hombre más rico de Babilonia, que lo menciona, que es de George Clason. Él dice que esas afirmaciones de pagues a sí mismo primero, realmente lo tenemos que tener, pero marcado en la pared, casi que, ¿verdad? Y no todos, se los digo así, me incluyo, tenemos ese hábito de hacerlo porque nuestra pena que la tarjeta, nuestra pena que el otro gasto, nuestra pena, pero sí hay que hacerlo. Al final de cuentas es lo primero que tenemos que hacer. Así es. El poder de la autodisciplina es una de las partes más virtuosas que tenemos que aprender a desarrollar. Y no es que diga, yo pues no soy autodisciplinado, entonces no lo puedo hacer. No, es algo que se aprende. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que si nosotros no tenemos el poder de controlarnos a nosotros mismos, mejor que ni tratemos de ser ricos. Sí, porque imagínate, si yo no puedo conmigo misma, ¿cómo voy a poder con más? O sea, luchar con el propósito tan grande de lograr esa libertad financiera. Porque tenemos que saber el hecho. Recuérdense que en El hombre Marco de Babilonia dice, si tenemos el propósito de pasar encima del puente y todos los días tirar una piedra, no voy a llegar al quinto día y decir, ay, mejor tiro 30 de un solo, así no paso. No, yo me comprometo a pasar todos los días y tirar la piedra. Y si se me olvida, regreso y lo hago. Ese es el poder de la autodisciplina. Hay que aclarar un tema que también lo menciona en el capítulo, es que con esto no hay que malinterpretar, lo dice muy bien Robert Kiyosaki, de que ustedes no paguen sus cuentas, de que dejen al banco vendido. No, sí hay que pagarlo, pero digamos, no hacernos responsables de ese crédito que tenemos, sí hay que hacerlo, pero tenemos que hacerle caso a un diagrama que él comenta sobre, primero van los activos, ahorros, inversiones y luego viene lo demás, digamos, o sea, manejar esos activos, poder manejar bien mis ingresos para que realmente pueda asignar una mensualidad donde no la toque en el tema para pagarse al resto, ¿verdad? Claro. A los acreedores, a los proveedores. Pues la verdad es que este quinto componente de pagarse, pues usted primero, Renato lo define en una palabra muy simple, autodisciplina. Tienes que aprender a ser autodisciplinado, por ese cumplimiento, ¿verdad? Pues Margarita dijo 3 componentes importantes: el flujo de caja, o sea, el efectivo, la gente y el tiempo, o la forma en que lo administras, eso te ayudará grandemente. En el sexto componente, pague bien a sus corredores. La verdad es que ese es el poder del buen consejo. La verdad es que yo veo a los corredores que nos pueden ayudar grandemente a alcanzar resultados que nosotros a simple vista no podemos ver, porque al final los corredores son los ojos del mercado. No sé qué opinas tú con esta parte donde yo puedo visualizar que tengo un grupo de personas que me pueden ayudar a comercializar propiedades, a adquirir propiedades, pero ellos son unos buenos consejeros que uno puede tener. Tú que haces mucho esto, Renato, ¿qué puedes opinar de un buen corredor? Pagarle bien a ese corredor. Pues esa es una experiencia personal. Claro. En un año que se invirtió pues bastante, solo en comisiones me tocó que pagarle aproximadamente $25,000 a este corredor. Y yo cumplí mi parte, así respetando lo pactado con este corredor. Y como consecuencia, él todas las ofertas que tenía y las gangas, me llamaba, vos mira, hay una ganga, te va a interesar.
Y yo cuando miraba, mira, démosle, ¿sí? Negociemos. Pero, ¿por qué me buscaba a mí primero? Porque yo era una persona responsable cumpliendo mi parte de pagarle bien. Y esto no solo aplica a los corredores, aplican a todo. Por ejemplo, si consigo un abogado mediocre que me va a cobrar la mitad, pero su conocimiento va a ser la mitad, Claro. me puede asesorar de mala forma, no me va a recomendar la mejor estrategia para hacer ese negocio. Con un contador, si tengo un contador que es el que menos cobra, ¿qué puede pasar? Pues puede ser que no tenga un conocimiento muy grande o su conocimiento sea limitado, por eso cobra barato, y podemos tener algún reparo ante la SAT que salga mucho más caro que tener un buen contador. Por eso es necesario, así como que en el punto anterior, administrar bien a la gente. Claro. No se refiere solo mandar, sino tener a la gente adecuada. Como les digo, corredores, gerentes, abogados, contadores, cualquier persona, y tenemos que reconocer el esfuerzo. Antes, me recuerdo que al inicio yo decía, ¿para qué voy a pagar un contador? Yo puedo pagar los impuestos. ¿Para qué voy a tener un mensajero? Yo puedo hacer eso. Un cobrador, yo lo puedo hacer. Pensando que de esa manera yo estaba ganando. Pero más bien estaba perdiendo porque no me estaba enfocando en lo que realmente a mí me gustaba y yo destacaba. Pero es importante reconocer el trabajo de las personas. Si César es financiero, pues reconocer su esfuerzo. Igual Margarita hacía, ¿para qué voy a querer negociar y no ser justo en el trato? A medio camino pactamos algo y al final, no, es mucho dinero, te voy a pagar tanto. No estoy cumpliendo mi parte. Y como resultado, puede ser que no vayamos al camino que debemos recorrer. Por eso es tan importante ser justos y correctos con la gente. Pagar lo justo, lo que la gente está pidiendo. Y eso es bien importante, por eso le preguntaba a Renato, porque hay que pagar bien a las personas que son más inteligentes que usted en alguna área técnica. Eso es muy importante. Su contador vea que sea una persona muy técnica y que tenga ese conocimiento, tenga una inteligencia mejor que la suya en ese campo de acción. Si usted va a hacer algún campo de intervención, por ejemplo, un proceso de construcción o algo, pues la persona que usted contrata vea que tiene sus auditores, todas esas partes operativas de alguna manera que le pueden ayudar técnicamente a usted. Busque, querido amigo, esas personas, pero págueles bien, sea justo en la operación con ellos, adecuado, porque como le dije al inicio, los corredores, los técnicos, las personas que trabajan para usted son sus ojos ante el mercado. Por eso es que las compañías tienen junta de directores, porque el dueño necesita un consejo de varias personas dándole opiniones de recursos humanos, de gestión financiera, de gestión administrativa, procesos contables, mercadeo, marketing, negocios, tecnología, base de datos, ABCD. Por eso es que las compañías muy grandes, las multinacionales, tienen junta de directoras, ¿verdad? Usted debe tener una junta de directores, de consejos, de personas que le abran los ojos ante el mercado. Y a eso lo vamos a categorizar como inteligencia financiera. Así es. Dejarse llevar del consejo de un grupo de personas que tienen, ¿verdad? Bueno, sexto componente, pasemos al séptimo. Sí, tenemos que aprender a ser un donante indio. Este término viene cuando los colones europeos llegaron a Estados Unidos. Los indios americanos miraban que la gente tenía frío, pues se quitaban la chumpa y se las daban. Necesitaban ir al pueblo vecino, le daban el caballo para que fuera. Cuando regresaba se lo pedían, mira, necesito el caballo de regreso. No, pero es que me lo regalaste. Yo no te lo regalé, te lo presté para que fuera a ser mandado. Claro. Y necesito de regreso mi chumpa. Pero ¿y por qué? Pues el abrigo. Pues es que me lo regalaste, yo no te lo regalé. Te lo presté para que lo fueras a hacer, pero ahora me lo devolves. Entonces, así fue como se originó el ser un donante indio, porque todo lo que recibía uno lo tenía que devolver, no que me lo dan y ya es mío. Y financieramente tiene un nombre, que es el ROI, que es retorno sobre la inversión. Es como, voy a dar dinero, bueno, ¿cuánto me va a dar de regreso?
Si no me va a dar algo de regreso atractivo, entonces no lo doy. Voy a hacer un negocio. ¡Hala, qué bonito, qué buen negocio! Miremos cuánto me va a dar de regreso. Me va a dar el 3%, no me interesa, no es atractivo. Me va a dar el 8%, pero qué riesgo voy a llevar, no es atractivo. Va a ser el 30 o 40. Miremos qué condiciones va a tener. Sí es atractivo, pero lo podemos analizar. Pero muchas veces la gente solo con la emoción de estar en un negocio dice, no tenga pena, yo entro. Pero no se preguntan en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Y nos vienen raíces, y digamos, es lo que aprendí de Robert, porque dice, a mí lo que más me gusta de bienes raíces es de que no solo pongo dinero, a los meses o al año recupero mi dinero más una cuota adicional. ¿Y cómo es que lo hace? En los bienes raíces el negocio está en la compra, no en la venta, porque la gente puede comprar un inmueble y dice, bueno, voy a esperar que agarre plusvalía y cuando valga más lo voy a vender y ahí voy a ganar. Pero en cambio Robert no, lo compra barato hoy. Yo lo puedo vender mañana y ganar. Claro. Entonces, ¿cómo funciona el donante indio? Compro una propiedad hoy barata, la arreglo, voy al banco y pido un financiamiento y recupero automáticamente el enganche que di. Y muchas veces el banco hasta puede dar más. Entonces, recuperan el dinero que dieron más un dinero extra que sirve para una siguiente inversión con una misma propiedad. Entonces, a eso se refiere Robert con los bienes raíces. Tenemos que ver en cuánto tiempo recuperamos el dinero. Si va a ser para 10 años, dice que no es atractivo. Él espera, si mucho, 1 año o 2. De lo contrario, no es atractivo para él meterse en un negocio donde se va a tardar demasiado tiempo en recuperar el dinero. Sí, porque suponete, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hemos hecho números alguna vez con Ronald. Una vez había una propiedad, voy a hablar un caso hipotético, $400,000, un ejemplo, una propiedad, ¿verdad? Y de repente nos dábamos cuenta que se rentaba $1,000 mensualmente, pues lo más que vamos a recibir por eso son $1,000 por 12 meses de renta, son $12,000. Para una inversión de $400,000, alguien diría, oh, sí, pero es demasiado dinero, $400,000 invertidos para una renta de $1,000. ¿Por qué? Porque al final del año solo tienes un rendimiento de 12,000 sobre 400,000, es un 3% anual. Es un rendimiento que de alguna manera está muy bajo de la rentabilidad que se puede dar. Entonces, realmente, el ser un donante indio lo que te busca es un retorno adecuado, ¿verdad? Pues como diría Robert, algo a cambio de nada, pues no es tan así, ¿verdad? O sea, hay que trabajar fuertemente y poder evaluar ese retorno de la inversión claro y preciso. Pero eso nos lleva al componente número 8, donde los activos adquieren los lujos. ¿Qué opina usted de eso, Margarita? A mí me gustó mucho el ejemplo que dio Robert Kiyosaki de el hijo de un su amigo estaba desarrollando algo, entre comillas, colocan aquí en el libro, el quemar un agujero, dice, en su bolsillo. Él tenía 16 años, el hijo del amigo, ¿verdad? Y él quería su propio carro. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido nuestro carro? O sea, todos, ¿verdad? Ay, ya salimos del colegio, quiero mi carro. O llegar al colegio en carro, imagínate. Pues sí, lujo, eso era... el lujo. Ese es otro nivel. Sí. Entonces, digamos, y la excusa que decía esta persona, el joven de 16 años, es que todos los papás de sus amigos les han dado sus automóviles a sus hijos. Y eso es bien común, bien común. Y entonces él quería recurrir a los ahorros, ¿verdad? Y utilizarlos para el pago, a sus ahorros y utilizarlo para su pago inicial. Entonces, el amigo de este joven, pues, acudió a un consejo de Robert Kiyosaki y le dijo que tenía que hacer, ¿verdad? Dejar que lo hiciera o hacer lo que hacen todos los padres, ¿verdad? De comprarle un automóvil y Robert Kiyosaki muy sabiamente le dijo, eso va a aliviar la presión a corto plazo. Y usted, padre de familia, si nos está viendo, o nos está escuchando, eso es así, eso es a corto plazo. Pero, ¿qué le va a enseñar a largo plazo? Es lo que nos quiere dar a entender Robert Kiyosaki.
podemos utilizar ese deseo de poseer algo, ¿verdad? Como el automóvil pudo haber sido otra cosa, pero en este caso es un carro, y motivar, ¿verdad? A que tu hijo aprenda algo, o sea, utilizar eso porque lo desea tanto, pues aquel aprendizaje debería ser. Es momento de Es enseñar. momento de, sí, esa es la frase, es momento de enseñar. Entonces, entonces de repente, pues obviamente se le encendieron las luces y él corrió a su casa, ¿verdad? O sea, el papá, ¿verdad? Entonces 2 meses después se volvió a encontrar Robert Kiyosaki a su amigo y entonces le preguntó, bueno, ¿y tu hijo ya tiene el automóvil? Y dijo, bueno, no lo tiene, pero le di $3,000 para el carro. Le dije que pues utilizara mi dinero en vez de usar el dinero destinado a la universidad. Bien, y le dijo Robert Kiyosaki, eso fue muy generoso, ¿verdad? De tu parte. Y entonces él le contestó, no fue en realidad, le di el dinero con una condición. Es el momento de aprendizaje. Sí. Adopté el consejo que me diste, le dijo a Robert Kiyosaki, de utilizar su fuerte deseo por comprar un automóvil y utilizar esa energía de manera que pudiera aprender algo. Y eso es lo que tienen que hacer todos los padres de familia, ¿verdad? O las personas que tienen familiares y pueden utilizar esta membranza. ¿Y cuál fue la condición? Le preguntó Robert Kiyosaki. Bueno, primero sacamos nuevamente el juego que miran ustedes aquí, ¿verdad? Claro. De cash flow. Los que no nos están viendo, pues aquí tenemos una cajita que dice cash flow y una portada bien interesante. Bueno, y jugaron y tuvieron una larga conversación sobre el uso inteligente del dinero. Luego, el papá le regaló, fíjense, en una suscripción de Wall Street Journal y algunos libros sobre la bolsa de valores. Y entonces, ¿qué pasó? Le preguntó Robert Kiyosaki. ¿Cuál era el anzuelo? Le dije que esos $3,000 eran suyos, pero que no podía comprar directamente el auto con ese dinero. Podía utilizarlo para comprar y vender acciones, encontrar su propio corredor de bolsa y una vez que hubiera ganado $6,000 con los $3,000, el dinero sería para su auto. Y los $3,000 irían a su fondo universitario. Imagínense, o sea, se utiliza el mismo dinero, pero con otra función, con algo que es más grande. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál creen que fue el resultado? Ustedes ya lo leyeron, pero tuvo suerte rápidamente en su compraventas, pero perdió todo. Pero no ganó mucho, dije en mi mente cuando lo estaba leyendo. Perdió todo lo que había ganado unos días después. Entonces cobró el verdadero interés de todo esto. Actualmente podría decirse que perdió $2,000, pero su interés ha aumentado. O sea, el interés de estudiar y todo lo que le dijo el papá, ¿verdad? Él ha leído todos los libros que le dio y ha tenido una gran biblioteca para tener más. O sea, como que lo picó, por decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Él ahora pues lee un montón sobre Wall Street Journal y está pendiente de los indicadores, mira CNBC en vez de MTV y ahorita solo le quedan $1,000, pero su interés, su aprendizaje aumentó. Esa era la razón principal, ¿verdad? Al final de cuentas es lo que decíamos, ¿verdad? Hay que invertir en la educación. Yeah. Y al final de cuentas, él sabe que si pierde ese dinero, él va a tener que caminar durante 2 años más, pero eso no importa. No importa, lo que importa es la lección que aprendió. Así es. A mí lo que me gusta de eso es una frase que usa mucho Renato y la hemos dicho varias veces, que tus lujos deben de pagar tus lujos. Uh-huh. O sea, es una frase que a mí me quedó muy clavada ahí en una manera y ahora antes ¿Sí? de adquirir algo, si los flujos no me pagan ese lujo, no me lo adquiero. Me la robaste, ahorita le iba a decir, cabal. Ah, ok. Sí. Sí, ¿verdad? Pero es tuya, dale. No, es que la verdad, algo que me gustó mucho es de que mencionaron ahí, es que, imagínense, ese niño de 16 años aprendió a perder. No, Bien joven, no y qué bueno. aprendió a los 30, a los Ajá. 40. Exacto. Así como voy a decir uno a los 40, voy a comenzar a ver qué tal me va y perdí. ¿Cómo va a manejar emocionalmente esa pérdida? Pero a los 16 años, donde está ese cerebro aprendiendo, desarrollándose,
cómo va a aprender y va a manejar el éxito o el fracaso de los negocios. O sea, ¿qué futuro le espera a ese niño que tan joven aprendió la emoción de ganar o perder en la compra y venta de acciones? Eso es fabuloso. Actualmente estoy invirtiendo en criptomonedas. Es un como nudo de emociones que me estresa demasiado porque digo, bajó, voy a comprar, subió, voy a vender, ay, mejor no me espero. Al final digo, es un tema que se manejan muchas emociones muy fuertes que me hubiera gustado aprenderlas a manejar desde pequeño, porque al final el resultado así, no es de César, no es de Margarita, sino soy yo, porque yo soy el que estoy comprando. Y si gano o pierdo, no es por culpa del mercado, porque otros están haciendo dinero, sino es cómo manejo yo las pérdidas o las ganancias, así como manejo yo las emociones de cómo pierdo o gano. Entonces, eso es tan importante, saber así manejar las emociones. Yo digo, qué chilero un niño de 16 años haciendo eso. Para mí esa fue una gran lección que le dio su papá a su hijo. Sí. Ya sea que ganara o no, eso era extra. El aprender a esa edad. Y fabuloso, porque la verdad es que esos aprendizajes son los que nos llevan al punto número 9. La verdad es que cuando leí este capítulo y me daba cuenta de que mis héroes que yo tenía en aquel, o los íconos que yo tenía, mis íconos eran muy diferentes. Recuerdo cuando yo era niño, había una serie de televisión que se llamaba El hombre nuclear y la mujer biónica. Y decían, el hombre de $1 millón. Y tal vez esa era una cantidad exorbitante de dinero en ese entonces. Entonces ese para mí era algo inalcanzable, hablar de que le decían el hombre de $1 millón, y hasta corría en cámara lenta, en la televisión que pasó de ser en blanco y negro a colores. Y estoy hablando de hace muchos años, algunos de ustedes ni habían nacido probablemente, pero hoy nuestros íconos han cambiado. Por ejemplo, a veces pensamos en íconos un poco lejanos como Warren Buffett, Bill Gates, Tesla o Newton, ¿no? Cosas que son un poco lejanas hacia nosotros de cómo lo han logrado. Tal vez pensamos, tengo que tener la inteligencia de Albert Einstein para construir una bomba atómica y esas cosas. No, yo creo que nuestros héroes se han cambiado y no los buscan muy lejos. Por ejemplo, ustedes para mí son íconos que yo puedo seguir. Tú en la parte de la producción y la inversión, usted en la estructura que tiene para hacer las cosas. Entonces, cuando veo íconos más cercanos, de una manera, ¿verdad?, tengo nuevos modelos a seguir, que me ayudan. Tú me has dado buenos consejos a mí, que yo digo, sí, tienes razón, los analizo. Entonces, mis íconos de buena manera, ¿verdad? Por eso, mis héroes o tus héroes, evalúalos constantemente, ¿verdad? Porque los que tenía antes, yo probablemente eran unos. Tal vez yo decía, para mí un superhéroe era Mazinger Z, pues, por ejemplo, ¿no? Pero Mazinger Z, ahora que lo veo, se mueve lento. ¿Ah? Sí, ahora pues, tengo que ver otros héroes. Es un proceso de evolución. Mis héroes hoy en día pues han sido héroes un poco más financieros, héroes un poco más dinámicos, héroes de una manera diferente, ¿verdad? Entonces te invito a que hagas un cambio en tu modelo a seguir, ¿verdad? Tus íconos de una manera puedan cambiar. Por eso debemos de cambiar el poder que tenemos hoy, cambiar los mitos y creencias que tenemos, porque mis creencias tal vez se basaban en el hombre de $1 millón. Pero ahora cuando veo que hace inversiones, ¿cuánto cuesta un futbolista? El contrato de un futbolista, sí. millones de dólares. Entonces digo yo, wow, si aquel lo consideraron caro en los años 80, ahora un jugador de $1 millón, la verdad es que cualquier equipo de fútbol lo puede comprar, decimos. O sea, los mitos han cambiado, las cantidades económicas han cambiado, la forma de obtener recursos. A mí me ha cambiado este programa un mito. Yo tenía la creencia hace un tiempo atrás de que la preparación académica era fundamental. Ahora solo sé que es importante, porque lo fundamental es 2 componentes. Hay 3 formas de hacer dinero, pero 2. Una trabajando duro, la otra es haciendo negocios y la otra es invirtiendo. Pero me gustan más las segundas, haciendo negocios e invirtiendo. Porque la primera, por más duro que trabaje, el recurso siempre va a ser limitado y va a estar en una estructura como tal. De acuerdo a lo que devengo, voy a alcanzar. Recuerdo haber leído un libro de cómo llegar a fin de mes. Pues bueno, ¿qué pasaba? Llegaba a fin de mes, ¿no? Pero si leo Un hombre más rico de Babilonia,
o leo Robert Kiyosaki de Cómo Padre Rico, Padre Pobre, mis mitos han sido cambiantes y han generado una estructura diferente. No sé qué opinan para pasar al punto número 10. ¿Algún comentario, No, héroes como los que menciona Robert Kiyosaki, sí, tenía de niña y ahorita ya me cambiaron completamente. No le llamo héroes, sino que como mentores, digamos, así como me gustaría imitar ciertas actitudes o conocimientos. Por ejemplo, Robert Kiyosaki para mí es un mentor. Claro. ¿Verdad? Entonces, él, hay otros artistas que me gustan también, pero principalmente buscarle la forma a mi contexto también, porque muchas veces uno dice, pero es que él vivió en no sé dónde y por eso le fue bien, o porque claro, esto y el otro y le fue bien. No, pero él dijo de que todo esto le ha costado. Sí, no fue fácil. Él Dice al inicio de este capítulo, hubiera querido decirles que fue fácil, pero no. ¿Por qué? Porque realmente, si ponemos los iconos, lo vi en el proceso de aprendizaje, me recuerdo haber ido a un programa que se llama Neurostarter, generadora de ideas. Entonces me preguntaban, genera ideas nuevas, ¿cómo es The Wonder Woman, Mujer Maravilla? Y dábamos características, ¿cómo es Capitán América? Y categorización muy pronto. Pero entonces también me preguntaban, ahora me digo, ¿cómo son las características de un millonario? Y las visualizo. Entonces, ¿cómo son las características de alguien limitado en recursos, con mentalidad de pobreza? También las visualizo. Entonces trato de alejarme de esos iconos de una manera mínimos a unos iconos máximos, hablando de este modelo, ¿verdad? Porque me ha hecho cambiar, o sea, ver la perspectiva de cómo son mis nuevos héroes. Yo también diría, para los que nos están escuchando o viendo, que hay que tener cuidado a quién seguir, porque ahora, pues eso es lo que quiere dar a entender en este paso número 9, Robert Kiyosaki, es que la necesidad de héroes, el poder del mito, pues, la necesidad es como se necesita seguir a alguien. Sí, es cierto, pero también hay que tener cuidado a quién y por qué estoy siguiendo a esa persona. Ahora que están las redes sociales tan al clic, tan al touch, sí, no al clic, no, el touch. Entonces, no sigan personas que no tengan fundamentos solo porque se visten bien o porque, no sé, se fueron de viaje, no, sino que alguien que les deje algo sembrado en sus corazones que puedan ustedes ser mejores versiones. A esas personas sigan. Y algo importante, lo que usted sigue en nuestras redes sociales. ¿Sí? Sigan nuestro podcast, sigan las que suceda, enciende la mente, porque nosotros la verdad es que queremos hablar desde nuestra experiencia como personas que estamos en una fase de aprendizaje, no lo queremos saber. Y las personas que pues, ahora se llaman influencers también tengan esa responsabilidad de qué enseñar, porque hay mucha gente que sí es su escape de saber qué hacer con sus vidas, y más en estas generaciones que estamos viviendo, pues es así. Muy bien, pero bueno. Siempre han existido los héroes y siempre necesitamos a los héroes. Claro. Sí. Muchas veces lo negamos, pero cuando la gente juega fútbol, ¿quiénes quieren ser? Todos se pelean por ser Messi o Cristiano Ronaldo. Siempre necesitamos un modelo, alguien. Por ejemplo, no sé si han visto la biografía de Kobe Bryant. Dice que su héroe era Michael Jordan, lo imitaba. Él miraba los videos, cómo hacía para driblar, hasta sacaba la lengua y lo imitaba en todo. Le costó mucho agarrar su estilo, porque imitó tanto a Jordan porque quería ser como su héroe. Y Kobe Bryant es una leyenda en el básquetbol. No necesitamos en la actualidad conocer a nuestros héroes. Ahí están, así, al alcance de un clic, como dijo Margarita. O sea, mis héroes son Robert Kiyosaki, George Clayson, Tim Ferriss, Hal Iker, Brian Tracy, sí, Joe Vitale. Hay tantos héroes que podemos nosotros tener que están al alcance de un clic, pero simplemente tenemos que así ponernos en la postura de que yo voy a ser un discípulo, y necesitamos un héroe para todo. Por ejemplo, si quisiera bajar de peso, mi modelo a seguir sería César.
ha bajado Sería ha bajado un montón de peso por ser disciplinado, se cuida con la comida. ¿Por qué no puede ser César mi modelo, mi héroe a seguir Está tan en cerquita. cuestión de bajar de peso? Claro. Si quiero ser un buen cristiano, ¿quién cree que va a ser mi héroe? Jesús. Claro. Ahí están las escrituras, ahí está lo que hizo él. Entonces es fácil venir y seguir a cualquier persona en el ámbito que yo quiero caminar. O sea, le recomiendo, busquen a su héroe. Ujú. No importa qué rama, siempre hay héroes. Y en el número 10, que dice, enseña y recibirás. Es el poder del dar. Y por eso es que a la gente millonaria les va muy bien, porque ellos están acostumbrados a dar. En cambio, la gente de clase media y pobre dicen, cuando tenga dinero voy a dar. También piensan, cuando me alcance el dinero voy a comprar un abono y le voy a abonar al árbol para que me dé frutos. Cuando tenga dinero voy a comer sano para poder adelgazar, porque comer sano es más caro. Pero no funciona así en la vida. ¿Sí? No es si yo hago, si me da, yo hago. No funciona así. Primero es, si yo como sano, como consecuencia adelgazo. Si yo abono al árbol, como consecuencia me da frutos. Ujú. Si yo ayudo a la gente, el universo y la gente me va a ayudar. Me recuerdo que cuando construí mi casa tuve un montón de bendiciones. Ni yo me esperaba tanto. Pero ¿por qué así? Dije así, ¿por qué es que tengo estas bendiciones? Así como que no soy tan especial. Pero fue algo que se produjo de haber ayudado tanto a otras personas. Y no siempre viene desde el mismo lado. Hasta en la Biblia lo dice. ¿Sí? Da y recibirás. Y no siempre tiene que ser económico. Yo puedo enseñarle a alguien y recibir así algo mucho más grande que sea lo económico. La gratificación, el saber que está bien una persona, el saber que se está superando, el saber que va hacia un camino de prosperidad. Los profesores, ese es algo que lo tienen en su corazón, el enseñar, y no están esperando así como que esa persona cuando sea un prestigioso ingeniero que vaya y le regrese, porque esa persona no sabe de dónde va a recibir esas bendiciones. Y recuérdense que dar no siempre significa dinero, puede ser tiempo. ¿Cuánta gente necesita un súper y tal vez no tiene dinero para el súper? Pero tal vez otro puede dar el dinero y yo lo puedo acompañar para hacer el súper. Ese tiempo puede ser mucho más valioso que el dinero. Claro. La verdad es que yo entre mis lecturas de libros leí un libro que se llama Maestro de Maestros. Y es donde un psiquiatra, Robert Curry, hace un análisis de la inteligencia de Jesús. Y la verdad es que es una estructura que me impresiona cómo él era una persona que enseñaba, ¿verdad?, a los demás, ¿verdad? Y eso le daba a él de una manera el poder de dar. Yo creo que las personas a veces, Renato y Margarita, no dan o no ayudan o no dan, tengan o no tengan. Yo creo que eso más que todo es un problema del corazón de las personas. Porque alguien dice, cuando tenga voy a dar, pero te aseguro que cuando tenga no da. Ujú. ¿Sí? Aunque tenga no va a dar. En cambio aquel que tiene y da, aunque no tuviera, daría. Sí, porque el que da en lo poco, cuando tenga mucho va a dar. Así es, así es. Se vuelve un dador alegre, le da hasta satisfacción. Por ejemplo, cuando, digamos, tú tienes una característica, cuando es nuestro cumpleaños, siempre nos das un regalo, ¿no? Siempre nos das un regalo. O sea, yo veo tu satisfacción de dar. Cuando es Navidad, nos das un regalo. Cuando hay actividades, amigos, Renato, te dan regalos. Síguelo en sus redes sociales y todo, pero lo que te quiero decir con esto es que el poder de dar, yo creo que es un poder que los seres humanos tenemos, pero no lo explotamos porque la mayoría de personas tienen este pensamiento, es que yo soy pobre, yo no tengo, pobrecito de mí, no tengo la capacidad de hacerlo, me estoy pasando una crisis,
yo tengo la capacidad de dar, porque a veces no vemos la necesidad de las otras personas, solo vemos las nuestras y no vemos más allá de las oportunidades que se brindan. Entonces yo quiero tener este capítulo y Margarita, tal vez usted lo despide, ustedes dos lo despiden, pero yo me quiero tener diciéndote, mis queridos amigos, enseña y recibirás. Esa es una frase que me gustó a mí en este capítulo, el que enseña, recibe. Y me encanta una frase que en este capítulo se habló y no la quiero dejar de decir, dice, muchas personas tienen este concepto, lo que uno come, eso es, dice, ¿no? Pero él lo cambia, me encanta cuando dice, lo que uno aprende, eso es, o lo que uno estudia. Entonces me encantó ese cambio, a mí me cambió ese mito, porque uno dice, vas a hacer lo que te comas, entonces si como sano voy a estar sano, si como grasa saturada voy a estar lleno de grasa saturada, pero también lo que yo aprendo, eso soy, lo que yo leo, lo que yo estudio, me cambió eso. Sí, claro, entonces si yo me junto contigo, me junto con usted, la verdad es que me nutro, pero también eso me hace a que yo pueda enseñar y eso me va a pasar. Por eso es que hace que usted existe. Renata y Margarita. Yo solo quiero terminar diciéndoles que me gusta mucho el capítulo para comenzar. Yo dije, pero ¿por qué para comenzar? Ya estamos terminando el libro. ¿Por qué se llama para comenzar? Pero ya lo entendí cuando terminé de leer el capítulo. Estos 10 pasos que los vamos a enlistar. Sí. El primero que les dijimos que es necesito una razón más grande que la realidad. El segundo que es yo escojo diariamente. El tercero es escoja cuidadosamente a sus amigos. El cuarto es domine una fórmula y después conozca otra. El quinto es páguese a usted mismo primero. El sexto, pague bien a sus corredores. El séptimo, sea un donante indio. Octavo, los activos adquieren los lujos. Noveno, la necesidad de héroes. Y el décimo, enseña y recibirás. Entonces, con estos 10 pasos, ustedes ya pueden comenzar. Ahí nos cuentan. Muy bien, Renato. Yo quiero terminar con esta frase que también es de dar y va relacionada con la ley de los ingresos. Mientras más valor doy, más recibo. Así que con eso los invito a que miren nuestro capítulo y siempre encender la mente. Eso nos va a ayudar a superarnos y estar siempre alerta a las oportunidades. Nos vemos, hasta pronto.